Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Vamos a presentar la conferencia de la profesora María José Borsani, que tiene una amplia trayectoria en el trabajo de educación inclusiva. Es autora de diversos libros, conferencista y se ha dedicado a trabajar por la educación inclusiva, asesorando a diversas instituciones y ministerios de educación de distintas provincias. Trabajó con la Asociación de Trabajadores de la Educación de la provincia del Chubut, ATECH, en un dispositivo de formación docente que se llamó Aportes para Pensar las Aulas Inclusivas, con una participación de más de 250 docentes de toda la provincia. Así que, bueno, los invito y las invito a escucharla. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Ya nos hemos ido saludando, pero ahora hacemos un saludo formal y saludamos también a todos quienes nos están siguiendo a través de las redes que estamos. Por eso estoy acá tan estática y tan con un formato de clase tradicional. No me voy a mover porque tenemos las cámaras para que puedan transmitir. Sí voy a mover un poco las ideas, esa es la idea casualmente, de que podamos pensar juntos. Primero y antes que nada, un agradecimiento muy grande a ATECH, a todo lo que se ha ido moviendo desde que estamos trabajando en este seminario, en este encuentro, en ir pensando en ir pensando juntos, en la fuerza de lo colectivo y en las producciones que han ido apareciendo, que me han parecido realmente riquísimas. Esperaba el encuentro de hoy con mucho interés y con muchas ansias, porque hemos ido intercambiando, nos hemos ido encontrando. Han estado muy activas en los grupos y yo he podido seguir a través de las tutoras lo que han ido produciendo. Y en función de eso fue que armé un poco estos puntos claves para pensar. Quiero decirles que no me parece que esto vaya a ser una conferencia, me cuesta darle formato de conferencia, le doy formato de conversatorio, que en realidad tiene que ver con un diálogo que hemos venido sosteniendo durante este año y espero que lo podamos continuar. Así que mi agradecimiento a ustedes y mi agradecimiento a ATECH. Estos espacios son necesarios, fortalecen y nos convocan a seguir pensando. A seguir pensando desde lo que ha surgido hoy y de lo que hemos venido construyendo, ¿no? Y pensaba en la importancia, algunos dicen, de dar la palabra. Yo no sé si la palabra se da o la palabra se toma y se ejerce, como los derechos, ¿no? A veces cuando se habla de dar la palabra, se puede pensar en un poder absoluto que tiene la palabra y la da y la otorga. Y acá en realidad nos hemos encontrado con un espacio rizomático donde se ha ido tomando la palabra. Se ha ido tomando la palabra y se ha ido construyendo un saber compartido. Y esto es lo valioso. Que la palabra se tome como derecho y se ejerza como derecho. Y que se pueda pensar al interior de las instituciones. Desde estos diálogos profesionales que fuimos viendo y escuchando, que se han construido a lo largo de este tiempo, como una construcción colectiva y compartida. Miren, no podía dejar de pensar cuando escuchaba las exposiciones en los principios constructivistas, en la zona de desarrollo próxima colectiva, en cómo íbamos abonando con cuestiones de la teoría que vimos durante el curso, el poner en acto hoy aquello que se fue pensando en cada uno de los espacios y en cada uno de los encuentros. Y que de alguna manera ustedes fueron visibilizando en los muros, en los trabajos, en las discusiones. Así que celebro profundamente podríamos decir, empoderamiento, autorizarse y jerarquizar el saber y las prácticas dentro de la escuela. Y, por supuesto, una defensa
muy fuerte a la educación pública en todos sus niveles. En eso estamos. Bueno, voy a hacer una breve síntesis de lo que escuché para después formalmente traer los puntos que van a ver cómo se van amalgamando y cómo se vinculan. Me parece interesante porque yo hice una lectura ya en solitario, ¿no? Me quedó este cono de sombras que hoy ustedes vinieron a iluminar. Y es muy interesante cómo al darle luz a este cono de sombras, de alguna manera terminan justificando estos puntos claves que hoy vamos a ir viendo. Escuchaba el grupo número 1 y se repitió en todos los grupos. Una de las primeras cuestiones que marcan es el haber podido trabajar y el haberse podido escuchar, no sin dificultades y barreras, entre los distintos niveles y las distintas modalidades. El poder entender que el sistema educativo va hacia un sistema único encontrado entre distintas modalidades que dialogan y que por delante siempre debe ir el derecho a la educación. Por delante va, y por delante de todo va el sujeto del aprendizaje. Ese estudiante que aleatoriamente va pasando por nuestras distintas manos y que nosotros somos los garantes visibles de su educación. Si bien esto es una cuestión muy amplia y tiene que ver con políticas de Estado y con políticas educativas, por supuesto, quien efectiviza esto inevitablemente es quien acompaña de marzo a noviembre un alumno. Y esto de alguna manera se fue reflejando, ¿no? Y se fue reflejando el trabajo colaborativo que ustedes pudieron encontrar en estos grupos. Encontrarse las MAI con los docentes comunes, en la escuela, el nivel inicial, el nivel primario, el secundario, el poder escuchar qué pasaba en cada uno de los espacios para desde ahí llegar a una reflexión o llegar a un trabajo compartido como los que ustedes presentaron. Por otro lado, el lugar relevante del docente como profesional de la educación, el pensar, el estudiar, el reflexionar, el ir y venir dentro de este contexto, ¿no? Las múltiples formas. Y por supuesto que hablaron de resistencias, eso en el primer grupo, sí, cómo se problematizó la cuestión, cómo pusieron la singularidad como parte de la escuela. No la excepcionalidad de un alumno, sino la singularidad de cada quien. Cuando trajeron la frase de Carlos Escliar, poder ser docente de todos y de cualquiera. El poder ser cualquiera en la escuela y que ese cualquiera tenga el derecho que le acontece de recibir una educación además de calidad. Y acá ya se pone en tensión un punto que es la educación de calidad. ¿Es el academicismo, es la bajada curricular o es encontrar lo que cada alumno necesita? En todos los grupos también apareció esto de los institutos superiores de formación docente. Nos daría todo el día ponernos a hablar de esta cuestión. Me parece que tiene que quedar acá planteada, expuesta, a ser reconsiderada, ¿no? Y reconsiderar esta cuestión de si estoy o no formada o formado. La formación es continua. La formación es un derecho, pero de la mano del derecho también es una obligación, es una responsabilidad, es un compromiso. Ya voy a ahondar un poquito en esto yo. Algo se planteó en el primer grupo y este grupo también plantea el desconocimiento, que es un común que se va dando en todos los grupos, ¿no? El segundo me pareció riquísimo que traigan esta viñeta de trabajar qué acontece con la cursiva. Saben que es un tema que a mí me convoca particularmente, ¿no? Se escribe con el cuerpo, se escribe con la mente, se escribe con el alma, se escribe con la experiencia, y se escribe de múltiples formas. Se escribe en cursiva también. Y la cursiva se aprende, pero se aprende en determinados momentos
y también se aprende con el cuerpo y se enseña la cursiva, pero no es un entrenamiento la cursiva. Les debo, me lo pidieron recién varios, a los libros de leer y escribir. Estoy en deuda con ustedes, me quedó una caja de libros en el aeropuerto por una cuestión de peso. Me voy a encargar de que lleguen los libros antes de fin de año porque es parte del compromiso que, bueno, se nos desarmó con varias complicaciones que tuvimos de último momento. Así que, bueno, en relación a la cursiva, surge ahí una como respuesta, podríamos decir, que es depende de la mirada del docente. Y acá cuando hablan de la mirada del docente me pareció riquísimo pensar la mirada del docente hacia el alumno, pero también la mirada del docente hacia su propia práctica. ¿Cómo enseña el docente? ¿Qué enseña? ¿Cómo piensa el punto de partida de cada uno de sus alumnos? Y ahí ya nos vamos como corriendo de la idea de se debe aprender a escribir en cursiva en primer grado, ¿no? Entonces, hablar del posicionamiento y de la mirada de cada uno de los docentes. En el grupo 3 así rescaté algunas cuestiones interesantes en relación a los diagnósticos pedagógicos. Estamos tan anclados, les diría, por momentos en el paradigma integrador que quedamos pegados a el diagnóstico médico, el diagnóstico hegemónico, y a nosotros nos corresponde dar cuenta de un diagnóstico pedagógico. Somos nosotros quienes estamos con los chicos en el aula, quienes los vemos aprender, quienes sabemos qué están haciendo, porque nosotros los miramos, los acompañamos, nosotros estamos en el día a día, nosotros podemos hacer una diferenciación total de este niño, sí, y vuelvo a este niño que se alfabetiza, escribió todo pegado, sí señores, escribió todo pegado, pero no porque sea un síntoma disléxico, escribió pegado porque está tan metido en intentar dar un mensaje escrito que todavía la segmentación no figura dentro de la categoría escritural que está manejando. Entonces, estos diagnósticos pedagógicos que hace el docente dentro del aula deben ser cotejados con otros, pero tienen el valor superlativo de la producción en territorio. Y esto lo jerarquiza el docente en su práctica y en su cotidianeidad. Y de esto hablaron cuando también el grupo 3 habla de políticas educativas, que creo que tenemos que pensar que las políticas educativas macro se concretan de la mano de ustedes. Una cosa es lo que a nivel de políticas macro se va dando y otra es lo que pasa en el aula, en el día a día. Eso es una política micro de la cual ustedes son los actores. El grupo 4 trajo otra viñeta riquísima, la viñeta de la salida educativa. Y otra vez estas contradicciones según la mirada con que vea yo. ¿Este niño es una oportunidad de pensar algunas cuestiones o este niño es un diagnóstico de un déficit? Un déficit que va a responder a la mirada hegemónica de la escuela tradicional. Obviamente, era ese el planteo, ¿no? A un diagnóstico neurológico que nos habla de algo que habrá que atender o no, no sé, pero que en la escuela lo pone en el lugar de ser atendido, mirado, custodiado, cuidado con esto, ¿no? Esa salida educativa con el estudiante problema. Porque acá la diferencia estuvo vista como un problema y necesito que alguien venga y se haga cargo. Si yo necesito que la diferencia sea vista como un problema y que alguien se haga cargo es porque estoy parada en el paradigma homogeneizador y esa diferencia está vista como un déficit y no como una realidad epocal dentro de las aulas. Por eso la idea de hacer miradas contextualizadas y no con bajadas de línea tan estrictas. Por eso pensaba en poder considerar la diferencia como una oportunidad para pensar, para enseñar. El grupo 5 también nos trajo esto de la intervención de lo individual, desde la adecuación curricular, que en realidad cuando
lo individual está planteado desde el paradigma integrador, a poder abrirnos hacia una intervención para todos, para cualquiera, volviendo a Scliar. Y cuando digo todos y cualquiera, entonces inevitablemente me tengo que parar en la diversificación curricular. Y ahí estaba la mirada institucional, el trabajo institucional, acá, el trabajar con la comunidad educativa, entender que hay distintas formas de acompañar, distintas formas de estar. No hay una única forma hegemónica, monolítica y homogénea que nos planteaba la escuela tradicional, a la cual ya lo hemos hablado varias veces cuando estuvimos a nivel virtual. La reverencio en un momento, la reverencio porque todos nuestros ancestros fueron esa escuela, fueron necesarios, pero hoy estamos en un momento epocal en que la escuela debe dar otras respuestas. Y acá estamos construyéndolas, ¿no? La escuela como espacio inclusivo que garantiza derechos, decía este grupo, el grupo 5, ¿no? Y hablaba de la escuela como un todo. Y vuelvo a esta cuestión con la que empezamos, el encontrarnos en esta escuela como un todo, no en compartimentos estancos, la escuela especial, la escuela común, la escuela de nivel, la primaria, jóvenes y adultos, cada uno caminando por su lado, sino pensándonos desde trayectorias y pensando como cada espacio como el mejor espacio para cada uno de nuestros alumnos. Y acá, bueno, un poco podría mostrarlo a Buenaventura de Sousa Santos, ¿no? Cuando él dice nuevas prácticas, mejores prácticas, las mejores para nuestros alumnos, pensadas desde las epistemologías del sur, no desde epistemologías foráneas. Bien. El grupo 6 habla nuevamente de la mirada y cómo la mirada y otra vez un recorte, una viñeta que nos ayuda a pensar en el territorio estas cuestiones. Y esta viñeta nos dice ir o no ir al patio, ¿es segregacionista o no es segregación? Miren cómo un hecho de ir al patio puede pensarse desde múltiples formas. Todos van al patio, ninguno va al patio, o bueno, algunos van al patio y otros no van. Hoy sí, mañana no. Depende. ¿De qué depende? De la coyuntura, de la situación. Depende de la mirada y de la necesidad. Entonces, contextualizar, creo que las viñetas siempre resultan muy ilustrativas porque permiten reflexionar sobre la práctica en territorio, ¿no? Y nos permiten armar esto de, que también planteaba este grupo, bueno, un equipo pensando. La soledad del docente, y lo vimos en las producciones que fueron surgiendo a lo largo del trabajo virtual, la soledad del docente floreció al encontrarse con otros, se transformó en una producción colectiva. Y entonces era trabajar en equipo, es pensar con... Y esto tiene que ver con la mentalidad, dijeron ustedes, mentalidad inclusiva. Puede ser mentalidad, ideología, postura inclusiva, ¿no? Muy rico me pareció eso de la dificultad que tuvo este grupo para juntarse, ¿no? Y como la profesora dijo, bueno, hay que juntarse y hay que hacerlo así. Una intervención docente que posibilitó que los grupos se armaran y que hubiera zona de desarrollo próxima colectiva, interesantísima, que la vimos en el video. Ese video que, bueno, corrobora esto de que una imagen vale más que 1000 palabras. Esas imágenes que fueron poniendo como fueron una síntesis y además una síntesis no lingüística. Yo pensaba, bueno, acá aparece la diversidad también y aparece esto de diversificar la expresión. A veces cuando hacemos talleres, a mí me interesa decir que la síntesis no sea lingüística ni explicativa. Como dice Paulo Freire, corrámonos de la pedagogía explicativa. Otro tipo de síntesis. Pensemos en una síntesis corporal, en una canción, en un baile, en un gráfico. Bueno, eso lo hicimos un poco con los gráficos, estuvimos trabajando, ¿no? Pero
tenemos un academicismo interno en nuestro ADN tan fuerte que pecamos a veces de lo lingüístico. Y esto nos pasa cuando armamos las propuestas pedagógicas. Así que celebro esos videos que fueron apareciendo. Después tuvimos, no, esperen que yo escribí en este cuadernito, tengo que ir acá, así, bien. Después tuvimos el grupo de Malena, que anduvo ahí entre la integración y la inclusión y el cambio de paradigma, y este péndulo que la cabeza la tenemos en la inclusión y las prácticas las tenemos en la integración, y cuando tenemos prácticas en la integración tenemos una pata puesta en el paradigma integrador, y no es una pata común, es una pata de elefante que pesa tremendamente, ¿no? La otra es de bailarina y coquetea, pero la pata que sostiene es la que está en el tradicional y homogeneizador, y es fuerte, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante lo de trabajar en red, ir más allá del alumno integrado, del alumno incluido, más allá de la discapacidad, porque cuando hablamos de aulas inclusivas no es patrimonio de la discapacidad, hablamos de aulas para todos y todas, no de la discapacidad. Eso también tiene que ver con el paradigma, ¿no? Y entonces cuando trajeron esto de trabajar dentro de la modalidad de los jóvenes, y como, bueno, ustedes marcaban la diferencia, no es el déficit, y yo les voy a agregar, ni siquiera la diferencia, la diversidad no es el déficit, porque lo que aparece en este grupo es la posibilidad de hacer una lectura sobre la diversidad entre jóvenes y adultos que están cursando la escuela primaria como derecho. Y trajeron lo del infantilismo, no lo llamaron infantilismo, pero yo pensé en el infantilismo que muchas veces predomina en relación a ciertos alumnos, que entonces tienen 12 años y les seguimos dando para que pinten caracolitos en minúscula o paragüitas en minúscula, y son pibes que saben de fútbol, que saben de figuritas, que saben de monedas, que manejan marcas de autos. Sin embargo, esto que está muy arraigado y que tiene que ver con el momento en que la escuela tradicional apelaba a la escuela especial para que se hiciera cargo de aquellos chicos que en la común no aprendían, aparece, fíjense ustedes, como un resabio de un paradigma, aparece fuertemente en un lugar que no tendría nada que ver, no tendría nada que tener acá. Sin embargo, aparece en las escuelas de jóvenes y adultos, considerándolos niños cuando son adultos que por alguna circunstancia han visto condicionada su alfabetización. No son niños, son adultos. Y esto es lo que nos tiene que ir también guiando dentro de las escuelas, ¿no? Bueno, hablaron del diseño flexible y yo pensé inevitablemente en el atravesamiento cultural por el que estaban pasando estos jóvenes y adultos, ¿no? La riqueza de ir a una escuela, la riqueza de compartir un contenido curricular, la riqueza del atravesamiento cultural, de las efemérides, de los contenidos, de todo esto, que tiene que ver inevitablemente con justicia social, justicia cognitiva, justicia cultural y con justicia afectiva. Tomando un concepto de Karina Kaplan, interesantísimo también, que me parece que tenemos que poner a circular, que es el de la justicia afectiva, ¿no? Aparece nuevamente el de los institutos superiores, y es verdad, pero también yo les agrego, porque los institutos superiores muchas veces lo que nos dan es la posibilidad de un seminario en inclusión educativa, optativo muchas veces, y esto tendría que ser tendría que tener transversalidad en todas las áreas y en todos los años, y realmente ser un contenido rizomático, les diría, ¿no? Que bueno, algo de esto, trayendo a Deleuze y pensando un poco lo rizomático, es lo que ha empezado a circular a través del trabajo que ustedes han hecho y que hemos compartido durante este año, que para mí ha sido realmente muy rico. Miren, los otros días
yo le leía a una persona que me acompaña mucho en esto desde toda la vida, y le decía, mira, te voy a leer algunas frases del muro. Y les leía cosas que ustedes han puesto, ¿no? Y me dice, pero esto es para un libro, porque es un análisis de situación. Y le digo, ¿viste? Sí, este es el libro que tiene que escribir Chubut ahora. Tiene que sentarse a hacer esto. Son ustedes. Realmente se los digo. Fue de un valor, mira, y es mi compañero de toda la vida, y yo le leía, ¿no? Y entonces decía, mira lo que dicen acá, fíjate qué interesante. Cansado de escucharme, pobre hombre. Y entonces me dice, bueno, pero puede ser el próximo libro. No, le digo, no, estoy en un momento en que tengo varias cosas, pero estoy intentando hacer un parate en algunas escrituras. Y él me dice, pero, y le digo, ¿sabes qué? Este es el trabajo con el que Chubut se tiene que proyectar y dar cuenta de lo que está haciendo. Me pareció de mucho valor, así que se los dejo. Y acá aparece también hoy, cuando el análisis coyuntural que presentaron Jorge y Gabriela. Porque, ¿qué hicieron? Dijeron, estamos entre las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas, entre la maestra integradora y la pareja pedagógica, entre las adecuaciones curriculares, ahí están. Bueno, este es el valor del encuentro y del trabajo. ¿Dónde estamos parados? Cada institución está parada en algún momento, cada uno de ustedes está parado en un momento, y dar cuenta y reconocer el punto de partida en que está cada institución es la que permite avanzar al respecto, ¿no? Entonces, creo que así más o menos es el análisis que yo hice en relación a ustedes, ¿no? Y en relación a esto de la formación docente continua y la formación de los que están hoy en el Instituto Superior. Porque ahí hay dos cuestiones muy ambivalentes. Estudian estas teorías, a veces las ven en relación al paradigma inclusivo y van a la escuela y se encuentran con lo que se encuentran en la escuela, ¿no? Entonces, estas contradicciones son en parte las que yo rescaté del trabajo para que hoy viéramos. Y armé, puntos eran 9, después 10. A mí me cuesta mucho esto de que si los puntos son 10, los puntos tienen que ser 10. 10 es, qué sé yo, los mandamientos no tienen que ser 10. Van a ver que en el libro de aulas inclusivas son 9, después en el de secundaria lo transformé en 10, a veces saco 2. Y voy viendo, bueno, y acá armé algunos y les di otra vuelta porque me parecía que tenían que ver con ustedes. Hasta me los aprendí un poco como digo, bueno, si yo tengo que hacer como si yo les dijera, una hoja de ruta para trabajar a nivel institucional, a nivel personal y a nivel institucional. Un poco esa fue la idea de estos puntos. Que sean una hoja de ruta de algunas cuestiones que a mí me hicieron ruido con las que se puede seguir trabajando. Y son avanzar desde el principio al derecho. Las voy a mencionar y después las vemos. La primera es avanzar desde el principio o la opción al derecho a la educación inclusiva. Superar el mandato homogeneizador, entender la diversidad como un derecho. No es diferente al grupo, no. Cada uno es como es y cada uno tiene derecho a ser como es. No en relación a otro, se es como se es, no en relación al compañero, al vecino, al cuñado, no, cada uno es como es, eso es la diversidad. Pensar a partir de la diversidad en los problemas de enseñanza, corrernos de los problemas de aprendizaje, entrar en el paradigma de los problemas de enseñanza para generar accesibilidad. ¿Vieron cuando uno le dicen, arma un texto con estas 10 palabras? Yo lo armé más o menos así, ¿no? Para a partir de pensar en problemas de enseñanza, generar accesibilidad en aulas inclusivas que tengan formas no tradicionales de producción pedagógica. Entonces, ahí inevitablemente vamos a trabajar desde esta mirada que les hablaba yo de justicia social, justicia curricular. Pero esto solo se va a lograr si revisamos la formación de los docentes en aulas y de los docentes en institutos superiores,
y de los docentes de docentes. ¿Quiénes están formando a los docentes? ¿Desde dónde los forman? Para realmente llegar a una pedagogía humanizante, donde el sujeto vaya por delante, siempre. Entonces, si quieren, las vamos viendo un poquito como para que yo les deje esto pensado desde una producción sociohistórica. La escuela es una producción sociohistórica. La escuela tiene que ver con lo epocal y tiene que ver con el recorrido que ha hecho, ¿no? Entonces, si bien hablábamos de que las aulas inclusivas tienen que ver con una transformación profunda, y hoy apareció uno de los grupos, es mucho más que una flexibilización, pero también no solo se trata de abrir las puertas o de ensanchar los marcos, que es necesario, y de flexibilizar, sino de cambiar una forma de pensar y de construir la escuela y dejarnos interpelar por el otro. Es el otro un poco quien nos lleva de las manos, son los estudiantes quienes nos dicen por dónde ir y qué necesitan. Y entonces dejarnos llevar por sus derechos, sus necesidades y sus deseos. Una educación inclusiva implica un clima democrático, plural, reflexivo, colectivo. No nos queda nada en relación a todo lo que uno pueda pensar del constructivismo hecho acto. Para devenir aulas inclusivas. Devenir, estamos yendo hacia. Entonces vamos a analizar el primero de los puntos, a ver si pasa, que es el del derecho. El derecho que les decía va por delante de la propuesta, un derecho planteado en la Ley de Educación Nacional en el año 2006 y que va una educación inclusiva desde los 4 años hasta los 17, 18. 14 años bajo el cobijo de la escuela. ¿Qué mejor institución por fuera de la familia para cobijar a los pibes? Desde los 4 años con la universalidad y obligatoriedad de la sala de 4 hasta 5º año de la escuela secundaria. ¿Cómo apareció la escuela secundaria también, ¿no? Una escuela secundaria que llega en la última década y media a la obligatoriedad. Esto es interesante también de pensar. La escuela secundaria es obligatoria desde el año 2006, sí señora. Recién en el 2006 se establece una escuela secundaria obligatoria para todos los alumnos, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde los Andes hasta el Atlántico. Recién en el 2006. Hasta entonces no fue obligatoria y hasta entonces se había escuchado y bueno, no importa, con que llegue a 7º ya está. Señores, no es con que llegue, debe llegar a 5º año transitando un espacio colaborativo, democrático, social y pedagógico que aporte todos los días algo dentro de aulas inclusivas. Esto es equidad de oportunidades. Y en relación particular a los alumnos con discapacidad, esto es supranacional porque es el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea que no es solo nuestra querida LEN del 2006, sino que es algo ya supranacional, ¿no? Una propuesta de calidad en sí misma tiene que ser. Y esto, bueno, es pensar en un traje a medida, ¿no? Lo hablamos vez pasada cuando nos reuníamos en esos encuentros tan ricos y decíamos, ¿a quién se le ocurre llevar a los chicos de 4º grado y comprarles a todos una remera talle 9 y poner el logo de la escuela? Imposible, imposible. Hubiéramos tenido que ceñir los cuerpos de los niños a las remeras que hubiéramos comprado. Cuando salimos con chicos de 4º grado, compramos talle 5 para los que son muy peticitos, compramos talle 6, 7, 8 y llegamos hasta el talle 14, 15 o XL para esos pibes que son flacos, largos, que son altos porque tienen padres altos, porque tienen... Bueno, y eso lo hacemos con la ropa y no nos preocupa. O con los zapatos que sabemos que calzan desde el 24 hasta el 40 y están en 4º grado. Sí, bueno, esto es lo que tenemos que hacer con la propuesta pedagógica.
Pensar en que la propuesta pedagógica de calidad incluye a todos los alumnos e incluye todas las estructuras de pensamiento que tenemos. Vamos a avanzar en esto y esto obviamente que nos lleva a la renuncia, al mandato homogeneizador. Lo hemos ido viendo recién y desmenuzando. Ustedes lo hicieron de una manera sumamente clara y profesional. La idea es un contenido común, la conquista de América, un contenido común de distintas formas, abordado de distintas maneras, entendido y transmitido de distintas maneras. El mandato homogeneizador da a todos los niños el mismo contenido de la misma manera, en los mismos tiempos, con la misma secuencia didáctica, con la misma transposición didáctica, porque hay un único saber común jerarquizado. Acá estamos hablando de romper el mandato homogeneizador y de que la propuesta no sea igualadora, porque la propuesta igualadora desiguala. Igualar en pedagogía desiguala. Diversificar equipara. Entonces por ahí es por donde tenemos que ir cuando hablamos de superar el mandato homogeneizador y renunciar. De alguna manera desnaturalizar la idea de igualdad de la ley 1884, de la ley de educación, para avanzar en el paradigma inclusivo y llegar a la idea de que nosotros le enseñamos a la diversidad de alumnos que tenemos en el aula. Ahí lo tenemos. Porque la diversidad, como recién veníamos diciendo, es un valor educativo, pero porque es un valor humano. Tiene que ver con un valor humano. Y diversidad es diversidad étnica, lingüística, poblacional, subjetiva. Lo trajeron hoy con varios ejemplos riquísimos. Diversidad familiar, diversidad subjetiva, nuevas formas de estar en el mundo, nuevas formas de posicionarnos, de identificarnos, nuevas formas de aprender, nuevas definiciones dentro de lo que es la diversidad familiar, matrimonios igualitarios, familias ensambladas, adolescentes con hijos en la escuela, familias monoparentales, abuelos. Tenemos realmente la diversidad instalada en el aula, diversidad religiosa, sociocultural, decíamos en el curso diversidad económica. Sin embargo, cuando hablamos de discapacidad se nos quiebra el discurso y ahí otra vez nos tracciona el paradigma integrador y el paradigma tradicional y hablamos de dis. No es la capacidad lo que marca el eje teórico para estar en la escuela. Es el derecho. Y lo digo en relación a toda esta lista que ustedes tienen. No debemos preguntarnos acerca de la capacidad, que es una entelequia. Tenemos que preguntarnos nosotros mismos cómo garantizar el derecho para que un alumno esté. Porque no es el eje, vuelvo a decir, la capacidad, sino que el eje es la dignidad y el derecho que le acontece a cada uno de nuestros alumnos y cómo nosotros lo vamos a garantizar. Entonces, la diversidad en el aula nos lleva inevitablemente al próximo, que es pensar en los problemas de enseñanza. La escuela tradicional está parada en los problemas de aprendizaje. ¿Qué le pasa a este chico? Llevarlo al neurólogo, fíjate que ve, qué querés con la familia que tiene, y viste, ya tengo el diagnóstico y que venga, y que alguien se haga cargo porque yo no puedo, porque yo no estudié para esto, porque no me compete, porque no me... Bien. ¿Qué es el problema de aprendizaje? Es una categoría armada por políticas educativas en determinado momento. Entonces, corrámonos de esto y pensemos en los problemas de enseñanza, en el contexto, en quién enseña, en que si un alumno no aprende de la manera en que yo enseño, no voy a cambiar el alumno, ni voy a traer a alguien que esté con el alumno. Tengo que cambiar la manera en que pienso al alumno y la manera en que enseño, para ofertarle realmente lo que este alumno necesita, ¿no? Y poner la mirada, miren, acá tengo un gráfico que me hice de ayuda a memoria
porque ya a esta edad necesito ayuda de memoria, que es de las necesidades educativas. Acá está. El que presentaron ustedes hoy, buenísimo, porque miren cómo hemos ido haciendo lecturas en consonancia. Las lecturas que yo hice, y las hice en el cono de sombras, digamos, coinciden con la lectura que hicieron ustedes. Esto es como cuando a alguien le dan para hacer una lectura, se llama una lectura, bueno, no me va a salir. A veces a nosotros nos dan lecturas para expedirse. Entonces uno se expide sin contaminación, se llama. Lecturas en las que uno se expide sin contaminación. Entonces uno tiene que opinar sin haber visto a quien escribió y sin tener el proceso. Y esto es lo que yo hice en relación a armar sobre la producción de ustedes un eje. Y coincide totalmente con las lecturas que hicieron ustedes. Van en consonancia. A veces no van en consonancia y bueno, ahí hay que empezar a ajustar algunas cuestiones. Y una de las cuestiones que yo me había puesto en problemas de enseñanza es corrernos de las necesidades educativas especiales, a las cuales, como siempre digo, chapó y me pongo de pie porque es una categoría acuñada en la década del 80, indispensable para pensar en ese momento, pero hoy superada desde el paradigma inclusivo y desde la idea de la discapacidad como desde el paradigma inclusivo. Entonces, ya estamos pensando en el contexto y en el contexto estamos pensando en salir desde las adecuaciones y llegar a la diversificación y la redefinición del modelo social de la discapacidad y avanzar sobre el modelo social y poder desinvestirnos también de esta palabra discapacidad y pensarla como diversidad. Diversidad funcional. Esto es realmente darle una vuelta más. Y entonces acá también trajeron ustedes una frase muy interesante de Paulo Freire: nadie aprende solo, todos aprendemos con todos y dentro de un espacio contextualizado, ¿no? Por eso decía, bueno, de esto sabe Chubut y con eso se las tiene que arreglar Chubut y los docentes y esto, bueno, será producción de ustedes, ¿no? Entonces la mediatización será lo que ustedes van a ir armando. ¿Y cómo enseñar? Enseñar teniendo el eje de la accesibilidad. Esto de correr la mirada de los problemas de aprendizaje a los problemas de enseñanza nos lleva a pensar en el eje de la accesibilidad, que nos plantea un nuevo campo conceptual y semántico con nuevas significaciones, pensar en clave de accesibilidad. Todos se van a ir del aula sabiendo algo de la conquista de América. Este es el contenido común. Ahora, si yo la conquista de América traigo un texto, traigo un gráfico de los españoles desembarcando, traigo 6 preguntas y traigo una mirada hegemónica sobre el habitante de América y descubro América, y doy una única mirada, como haría la escuela tradicional, va a haber también una única forma de construir ese concepto. Si yo por supuesto que cambio la mirada, ¿no? Pero además diversifico la propuesta y trabajo desde un texto, desde varios textos, desde una palabra, traigo una monografía, una leyenda, lo leemos, lo grabamos, escribimos, producimos, escribimos una palabra, trabajo con la palabra, si quieren, América o conquista. Yo estoy trabajando con todos mis alumnos y con todos los niveles de alfabetización y estoy reconociendo que todos están en proceso de alfabetización y que el que va a leer la monografía y va a comentar la monografía y va a darnos la riqueza de ese texto, va a aportar para todos los demás. Y voy a traer un cartel que diga América y este alumno que está en proceso de alfabetización va a trabajar con esas letras y va a reconstruir la forma fija y estoy reconociendo en él un lector y estoy reconociendo que está en 5º, 6º grado y está en proceso de alfabetización. Y puede entender claramente de qué se trata la conquista porque no voy a trabajar con un único texto, sino que también voy a trabajar
con videos, voy a trabajar con imágenes, voy a trabajar con representaciones, con dramatizaciones, y esto es diversificar, esto es generar accesibilidad. Fíjense que esto engloba todo lo que hoy ustedes estuvieron trayendo, que no lo vamos a ahondar, que tiene que ver con las configuraciones de apoyo, con pensar las barreras. Hay como un nuevo axioma, que es el poner el repensar la barrera. Si mi alumno no aprende, ¿qué barrera hay que está obturando su aprendizaje? Es que le traje un texto en letra imprenta minúscula y en letra imprenta mayúscula. Es que mi alumno necesita llevarse el texto grabado a casa en un WhatsApp. Lo estuvimos viendo a todos estos recursos en el curso, ¿no? Lo que pasa es que mi alumno necesita que alguien le pase esto en el sistema braille o que haya un intérprete en lengua de señas. Esto es generar accesibilidad. Miren, hace un rato a mí me pusieron a hablar acá y yo corrí la silla y me volvieron a correr el micrófono y yo corrí la silla, porque si alguna de las personas que está acá necesita la ayuda de la labiolectura, o alguno de los que están con las cámaras necesita hacer una ayuda de labiolectura, yo acá estaba poniendo una barrera. Y procuré, hoy no traje escenas, porque ya tuvimos muchas escenas y muchos durante nuestros encuentros, pero si yo traigo escenas, ustedes se habrán dado cuenta que yo describo el gráfico, digo, en esta escena estamos viendo una escritura en letra cursiva, escribe las oraciones de tal manera, o digo, el gráfico representa y lo describo. Porque eso es generar accesibilidad para alguien con diversidad funcional visual. Esto es ir acostumbrándonos a pensar en clave de accesibilidad para realmente generar ayudas. Las ayudas son todas esas estrategias que ustedes hoy hablaron, pero además son herramientas, intervenciones, son andamiajes, facilitaciones, que tienen que ver con la cultura inclusiva. Tienen que ver con la cultura inclusiva y tienen que ver con todas aquellas diversidades funcionales que acontecen en los alumnos, en los estudiantes, en los docentes, que son o no privativas de la discapacidad, pero que muchas veces van llegando con los años y van llegando la diversidad funcional. Es algo que nos va a acontecer a todos, ya nos va aconteciendo a más de uno y va generándose. Por eso tenemos que pensar en la cultura inclusiva como enlace generacional, además, y como algo que se debe. Y dentro de esta accesibilidad, pensar en la diversificación curricular. La propuesta única es una propuesta que desiguala. La propuesta única es una propuesta que deja de lado a los alumnos. Y que arma la escuela ficcional. Hago como que enseño y los alumnos hacen como que aprenden. Entonces nosotros tenemos que llevar múltiples propuestas con múltiples lenguajes, no siempre este academicismo de lo escrito. Vamos a la próxima. Entonces esto nos lleva realmente a construir aulas inclusivas, ¿no? No más alumnos adaptados al currículum, sino propuestas curriculares pensadas en función de los alumnos, con contextos revisables, descentralizados. Ya hablábamos de la ley federal, vez pasada, no me voy a explayar en esto, pero que tiene que responder a las necesidades de los alumnos, con agrupamientos múltiples, diversos, no con estancos, con todo esto que yo les decía hoy de aprendizajes interaccionistas. Iba escuchando y decía, esto es Vygotsky, esto es el constructivismo. Acá pudieron pescar que hay un alumno que está en un grado superior con una estructura de pensamiento concreto. Entonces la propuesta es el contenido con un arco que va desde un pensamiento concreto, un preabstracto, un abstracto, porque acá también para las aulas inclusivas, en estos aprendizajes interaccionistas, tenemos que romper con esto que viene de la escuela tradicional, que en el nivel, bueno, el maternal es
ligado a un sistema de pensamiento particular. El nivel inicial, que es el sensorio, ¿no? El maternal para el sensorio, el nivel inicial es para el preoperatorio y el barramiento edípico de pronto hace que los niños entren en una latencia y entren con un pensamiento operativo a primer grado, SIC. Y a medida que avanza en la primaria, el pensamiento operatorio se va transformando en abstracto y llegan y terminan la primaria con un pensamiento abstracto y entran a la secundaria con un preformal y el preformal se transforma en formal y salen de la secundaria en pensamiento formal. Este recorrido es de la escuela tradicional. Hoy no es así. En la posmodernidad, este recorrido se va dando con inacabamientos estructurales, diría Barbel y Hendel, y esos inacabamientos estructurales no implican que los chicos no puedan seguir dentro de la escolaridad, pero si nosotros seguimos pensando con la escolaridad tradicional, lo que hacemos es que esto se transforme en un déficit en el pibe. Mientras que si nosotros lo pensamos desde la diversificación, potenciamos su camino porque reconocemos su punto de partida y desde ahí avanzamos en la construcción de estas aulas inclusivas. Aulas inclusivas en las que ya no está más la maestra integradora que venía para cuidar, enseñar, acompañar a Carlitos que viene de la especial. No. Hoy estamos trabajando en la transversalidad de la modalidad especial que ha hecho un avance realmente fundante y hoy es una modalidad más con intervención rizomática y transversal en todo el sistema. Entonces, la aportación que hace la modalidad especial como pareja pedagógica dentro del aula hace que su aportación no sea para Carlitos, para Raquel, para este que viene. Y si no viene la del especial, ¿qué hacemos con? No. Acá viene el docente de educación especial y ya, a veces me dicen, ¿y por quién viene la maestra de la escuela especial? ¿Por quién viene? Y los chicos dicen, ¿por Julián? Y yo les digo, no, viene por la seño de 4º grado. Viene por el profesor de química. Viene a hacer aportación de métodos y recursos al maestro de grado. A eso viene. Viene para que ese docente enseñe mejor a todos. Esto es el paradigma inclusivo. El paradigma integrador era la isla. Era estoy adentro pero no tanto. Esto es vengo realmente a aprender con. Entonces miren ustedes qué cambio tan grande que hay, ¿no? Esto de la pareja pedagógica. Y además el docente especial es verdad que tiene un know-how, un saber, pero el docente, el profesor, tiene un saber disciplinar y esto lo vemos muchísimo en las escuelas secundarias. A mí me tiene muy convocada esto de pensar el aula inclusiva en la escuela secundaria, ¿no? Por varias cuestiones, por la desinformación que han tenido los docentes de secundaria, por los solos que están, por la confusión que hay, pero por lo necesario que es que todos los adolescentes cursen la escuela secundaria, como nuevo espacio. Sabemos que hay chicos que están llegando por primera vez dentro de un linaje familiar, que sus padres no hicieron secundaria. Poder pensar en este derecho que les asiste y de ir a la escuela a aprender, no a inscribirse ya desde la mirada hegemónica, desertar, palabra que también tenemos que descartar, porque nadie deserta porque tiene ganas, es el sistema quien deserta de un alumno, ¿no? Entonces, las cuestiones para ir pensando, les decía, en estas parejas pedagógicas, el saber disciplinar de un profesor de química es fundamental. Que nos diga que el carbono tiene tantas rayitas pero el saber de la escuela especial es fundante en relación a cómo diversifico esto para que realmente el pibe que pasa por clase de química se vaya teniendo idea que es un carbono, mínimamente.
o dónde se lo encuentra, o de qué se trata. Entonces, este entre es este nuevo momento inaugural en ese pendular que ustedes recién marcaban en relación a dónde estamos parados, ¿no? Entonces, bueno, el foco va a estar en los problemas de enseñanza y acercarnos a las formas no tradicionales de producción pedagógica, ¿no? Los mismos contenidos de múltiples formas. Vez pasada trabajábamos con la tabla de Mendeleev y fue maravilloso, con un grupo así grande, la pusimos a andar y dijimos, bueno, ¿cómo la podemos enseñar sin enseñar fórmulas? ¿Cómo podemos enseñar el número másico, el atómico, esto, en chicos con un nivel de escritura y de lectura básico? ¿Cómo con chicos que no leen? ¿Cómo con pibes que están en la secundaria y no van a hacer enlaces o no van a hacer sumas? Y las cosas que aparecieron sobre cómo trabajar y el saber que todos los pibes pueden tener sobre la tabla de los elementos fue fantástico. Lo que pasa es que estamos muy ligados a una forma única y hegemónica, sobre todo en la secundaria, como si hubiera un único saber. Y acá viene a colación pensar el diseño universal del aprendizaje, no como método, no es un método, sino como una postura, proponer formatos diversificados, que todos accedan de múltiples formas, oral, escrita, audiovisual, diversificar, no llevar una única, ofrecer posibilidades, estrategias, repensar los saberes, todo lo que sabe un docente, pero repensarlo y mirarlo a la luz del paradigma inclusivo. No hay que estudiar todo de nuevo. Hay que correr la mirada y ponerla en los alumnos y en estos lineamientos básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la transposición didáctica, y nos vamos a llevar, que ya lo estuvimos viendo, ese saber sabio, ese saber de élites, cómo realmente uno puede pensar que no hay una única forma de hacer una transposición didáctica, sino que se pueden hacer múltiples saberes y que yo puedo hacer múltiples bajadas y no una última, un único saber didactizado. Esto de un saber enseñado que sea una transposición didáctica diversificada. En las aulas inclusivas esto tiene que estar diversificado. Miren cómo nos corrimos rápidamente de la única propuesta a una propuesta diversificada. Y lo mismo con la secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica única que teníamos, compartimentada en saberes, en días, en meses, en propuesta, pensarla como una secuencia didáctica espiralada, que se va ampliando. Entonces, en esa secuencia didáctica, los alumnos encuentran un punto de anclaje desde el cual empezar a progresar y desde donde ellos pueden ir haciendo sucesivas ampliaciones de ese saber único que estamos proponiendo. Bueno, y esto viene en consonancia con pensar trayectorias múltiples y diversas y, por supuesto, con una evaluación diversificada. Si yo estoy proponiendo esto, no puedo después borrar todo lo dicho con el COVID y proponer una única evaluación, porque yo soy justa y enseño a todos lo justo y voy a dar. Y no es justo. Miren, la idea de justicia que tiene la escuela tradicional es tremendamente injusta. Enseña a todos lo mismo, una injusticia, y evalúa a todos por igual, otra injusticia. Nada que ver con justicia social, ni justicia curricular, ni esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, también pensar en esto. Bueno, tampoco repiensa mucho la evaluación, tampoco le interesa repensarla. Y si nos vamos a la próxima, estas aulas inclusivas, realmente lo que van a priorizar son estas cuestiones de las que hablamos, porque no se trata de desconocer diferencias, como ya hablaban,
ni diversidades, sino casualmente de reconocerlas, de legitimizarlas. Es legítimo y cada alumno tiene su derecho. Y entonces el derecho al atravesamiento cultural, a tener accesibilidad, y podríamos traer acá la posibilidad de desandar algunas propuestas que han resultado ser propuestas segregacionistas, separadas, con currículum especiales o currículum recortados. Esta idea de priorizar la justicia cognitiva y afectiva tiene que ver en realidad con un colectivo que aprende junto, vive junto, convive junto, un colectivo que tiene una experiencia democrática y avanza hacia una escolaridad desde el nivel inicial a primaria y de primaria a secundaria, y por eso hablamos de trayectorias múltiples y diversas. Trayectorias múltiples y diversas, Flavia Terigi, Rebeca Nijovic, no la escuela segmentada y graduada tradicional, sino el acompañamiento a las trayectorias. Y ya para ir un poco acercándonos al final, coincido con ustedes en esto de la necesidad de la formación y la capacitación, ¿no? Creo que la formación y la capacitación tiene que ver con un compromiso epocal, tiene que ver con un derecho y con un compromiso y una responsabilidad subjetiva. Por eso celebro hoy haber venido hasta acá a un poco cerrar este encuentro de espacios de formación, información, activos, comprometidos, democráticos. Y vuelvo a decir, estos espacios no se trata de estudiar todo de nuevo, sino que se trata de mirar nuestro quehacer, nuestras prácticas, nuestros saberes, nuestro marco teórico a la luz de estos nuevos paradigmas inclusivos y epocales. Y esto nos lleva inevitablemente a pensar, vamos a poner el último, en una pedagogía humanizante. Vamos al último, que es la idea, este cierre de una pedagogía humanizante, donde por delante de toda práctica va a ir siempre un sujeto sociohistórico, un sujeto de deseo, un sujeto del aprendizaje, superadora de todas las miradas que suponen andares fallidos. Saquémonos la idea de un andar fallido en la escolaridad de un alumno. Hay trayectorias que nosotros estamos acompañando y entonces hasta podemos hacer una superación lingüística que teníamos de los alumnos lentos, rápido, repetidor, del montón, alumno con sobredad, alumno con ausentismo. No, eso déjenlo para estadísticas que poco aportan. Sí son interesantes a veces para ciertas cuestiones de políticas educativas, pero en el aula nosotros en el día a día tenemos que estar pendientes de este sujeto, de una pedagogía del cuidado, de la dimensión afectiva, todos en calidad de estudiantes, superar la idea de tengo 35 alumnos y 2 integrados, tengo 35 alumnos y 4 de la especial, tengo 35 alumnos y 4 que vienen en la ciudad, se dice mucho, tengo 35 alumnos y 4 que vienen de la villa. ¿Qué es eso, no? Tengo 35... No, eso es confundir esencia con condición. La esencia es que tengo estudiantes. La condición es la condición de cada uno que tendré que atender para que realmente yo pueda hacer una educación de calidad. Pero esta idea estigmatizante de las categorías tradicionales debe ser superada para realmente pensar la pedagogía del punto de partida, de la trayectoria, de la experiencia. Y la pedagogía del vínculo pedagógico, nosotros sabemos que si no tenemos vínculos, si no nos humanizamos nosotros para ser docentes, no podemos trabajar de esto. En Rosario decimos, mejor andate a la calle San Luis, porque en la calle San Luis se corta tela. Y si vos le cortás la tela en vez de 1,20 m, no le pasa nada, porque no hay daño. Pero si nosotros tenemos accionarios no humanizantes, eso queda como una marca muy fuerte. Entonces, pensar una mirada situada y centrada en el contexto y en el sujeto del aprendizaje y en el contexto vital y escolar.
Y ya cierro con algo que ustedes me han visto decir varias veces y me han escuchado decir, que es una locura seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. El cambio está en ustedes y en el aula. Y he traído para compartir y cerrar ya un video. Como las imágenes tienen una potencia muy fuerte, vamos a compartir un video y después voy a hacer una breve reflexión y abrimos el diálogo y yo dejo de hablar y siguen hablando ustedes. A ver si se puede ver. La maratón es una carrera de resistencia a pie que recuerda la legendaria hazaña del guerrero griego Filípides que, según cuenta la leyenda, corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria de los griegos contra los persas en el año 490 a.C. No han sido pocas las veces en las que sentí que la prueba de la maratón es una suerte de metáfora del tránsito que un aprendiente realiza en la escuela. Hay un punto de partida y uno de llegada, y entre ambos un largo camino a recorrer por todos los que comparten el trayecto. La maratón es la gran fiesta de la calle. Son horas atípicas para la ciudad. No circulan autos, los corredores y el público ganan el espacio común. El esfuerzo y la alegría pueblan el cemento. Por un rato la calle no le es inhóspita ni amenazante a nadie. Durante la maratón se plantea una tregua ciudadana que ampara y jerarquiza la diversidad. El objetivo deportivo es llegar a la meta. No importa el tiempo que esta hazaña le lleve a cada corredor. Quienes salen a correr se encuentran igualados en este desafío. Cada uno transita el recorrido como puede, en la forma y el modo en que le es posible. Se respetan las condiciones de cada maratonista. La maratón se ofrece como una prueba democrática, con amplia oferta de participación que equipara a grandes y chicos, ricos y pobres, hombres y mujeres, principiantes y experimentados. Se abre un espacio de confluencia sin distinción de género, de edad, de condición social. Un espacio donde todos se encuentran en equidad de condiciones. Por un rato la calle ofrece igualdad de oportunidades. Cobija y protege a quienes se largan a correr. Hay momentos en los que la carrera se realiza en forma colaborativa con los demás y momentos de absoluta introspección y soledad. Una sola persona no hace maratón, un solo alumno no hace escuela. Son construcciones colectivas, públicas, pero a su vez cada uno realiza su propio aprendizaje, privado y solitario. Celebro esta fiesta callejera y auguro que esta experiencia, acotada en el tiempo y en el espacio ciudadano, nos permita valorar la diversidad como expresión de la condición humana y nos ayude a encontrar alternativas válidas para construir una sociedad democrática, inclusiva y plural, más justa y solidaria para todos. Necesitamos construir una escuela que no segregue ni excluya, que no discapacite. Una escuela plural que integre, incluya, enseñe, cobije, humanice, sosiegue y reconozca el saber implícito en cada sujeto, que considere el valor de la diversidad y dé respuesta a las necesidades de cada uno de sus alumnos. Bueno, les voy a hacer una...
Parece que les gustó. Bueno, de haber sabido veníamos en zapatillas y nos corríamos una maratón. Pero mi pregunta es, ¿si saben qué pasó con Filípides? Profesores de historia, maratonistas. Filípides corrió de maratón a Atenas, llegó, dio la gran noticia que era que habían ganado y se murió. Y cayó muerto en las puertas de la ciudad. Y acá hay dos cosas. ¿Por qué hizo ese esfuerzo de correr esos 42 kilómetros? Porque si las mujeres no tenían información de que los guerreros habían ganado, ellas se iban a matar con sus propios hijos para que no fueran dominadas por el enemigo. Eso por un lado. Pero por otro lado, Filípides muere del esfuerzo tremendo y descomunal que él hace. Es verdad que los alumnos no mueren en la escuela, pero yo uso esta metáfora porque hay alumnos que han transitado toda su escolaridad y ha sido una tortura para ellos. Y de adultos lo escuchamos, ¿no? El sufrimiento de atravesar una escolaridad tortuosa. Entonces no muere el alumno, pero sí muere su deseo de aprender. Y muchas veces esa muerte se genera en inhibiciones, en no seguir estudiando. Entonces todos tenemos algún Filípides cerca. Hemos tenido Filípides cerca. Entonces esta semblanza es para que pensemos que no debe haber ningún Filípides en la escuela. Si realmente sostenemos el derecho de cualquiera a recibir educación de calidad, no vamos a tener Filípides. Bueno, hasta acá más o menos llegamos. Te dejo a vos con las preguntas. Gracias.